El procedimiento bíblico acá en Mateo, tenemos Mateo 18 del 15 al 20, y vamos a pensar en 4 pasos que están ahí dentro del texto. Uno tiene que ver con exhortar a la persona, exhortarla a solas. El siguiente paso tiene que ver con exhortar a la persona ahora no solo, sino con 2 o 3 más. El paso 3 es informar a la iglesia de la disciplina y finalmente excomulgarlo, o sea, esa persona es quitada de la iglesia y se la trata como a un no creyente, como si no fuera un cristiano. Entonces, veamos el punto A, exhortar a solas, y es eso lo que significa. Debo exhortar a solas a la persona, si yo sé de la circunstancia, si tiene que ver conmigo, tiene con lo que fuera. El primer paso tiene que ver con acercarme solo, y esto tiene que ver quizás en un lugar aparte, en un momento aparte, ir a la casa o en un momento determinado, pero la exhortación es a solas con la persona. Y otra cosa que no es opcional, porque dice ve, no dice si quieres, no, es algo que debemos hacer, es un mandamiento. Debemos hacerlo. Y estando solos, no hacerlo delante de otras personas, porque hacerlo delante de otras personas sería difamar a esa persona. ¿Sí? ¿Quién exhorta? No, acá un hermano, cualquier hermano. Empieza por un hermano. Un hermano, algo que ocurrió, de repente algo que quizás me he enterado, o he visto, o soy testigo de lo que ocurrió, entonces me acerco al hermano solo. Si lo hago junto a otras personas, estoy pecando, estoy difamando a la persona, estoy desacreditando a la persona. Entonces debe ser primeramente a solas. Debe hacer obviamente con una actitud mansa, con una actitud humilde, con amor, tratando de que la persona pueda ver su pecado. O sea, esto no es para deshogarme con la persona, no es demandar a la persona que se arrepienta. Eso no es Mateo 18. No, es que yo voy a hablar, es que yo le voy a decir, es que voy a entrar en una discusión con la persona. No, eso no es bíblico, eso es pecaminoso. El proceso bíblico es hablar con la persona siendo manso, siendo humilde, con el deseo de que esa persona entienda la circunstancia, que pueda entender en la circunstancia que está y que se arrepienta. Obviamente el propósito siempre es ganar a la persona, no que la persona se vaya, no que la persona reciba un castigo. Esa persona es pastor, pasó tal cosa y yo quiero contarle, porque quieren que esa persona sea desacreditada, reciba algún tipo de... No, lo tenés que hacer vos. O sea, si vos sabés, si hay algo que ocurrió, el proceso comienza de hermano a hermano, ¿no? Es algo que debemos... Hay personas que no quieren resolverlo, quieren simplemente comentarlo. No, yo comento. No, Bueno, entonces no lo comentes porque estás difamando a la persona, estás desacreditando a la persona. Si vos no vas a intervenir en esto, entonces no lo hagas. Si se arrepiente, entonces ganaste a tu hermano, una bendición. Así que, si acepta, listo, terminó ahí, esto no se concluyó ahí, no es necesario que nadie más lo sepa, no es necesario, concluyó, la persona, si se arrepintió, no lo comentamos a otros, no lo publicamos a la iglesia. Si pecó contra otro hermano, lo ayudamos a que pueda confesarlo con otro hermano. Pero no vamos a pedir el púlpito el domingo, pastor, el domingo quiero hablar de un hermano o yo pedirle perdón a la iglesia. No, eso no es necesario, no es bíblico, ¿no? Yo vengo a la iglesia, alguien me está pidiendo perdón, ¿por qué si no pecó contra mí? ¿No? No es necesario hacerle sentir vergüenza a la persona, este sentido de que lo pague, de alguna manera, que se sienta mal, ¿no? por lo que hizo.
Que venga al frente, que publique su pecado, que llore, que se arrepienta. ¿Sí? Si yo sé que un hermano cometió un pecado, y obviamente no tengo el valor o no me animo a exhortarlo, ¿eso es pecaminoso también? El saber que un hermano está en un pecado. O sea, el versículo comienza con ve. Es un mandato. Es un mandato. Ve. No dice manda. Dice ve. Ve y habla con tu hermano. Y ustedes dicen por ahí, si no lo haces de una manera correcta, no lo hagas. Ah, claro. Estamos mandados. Claro, sí, lo debemos hacer, pero claro, debería haber dicho no lo hagas de una forma incorrecta, ¿no? No, hay que hacerlo. Pero no esperando que la persona sea avergonzada, que la persona lo pague, ¿no? Que la persona se sienta mal, que la persona sea avergonzada. No, mi hermano, no es así como Dios nos trata a nosotros. Cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, Dios nos consuela y hay perdón de parte de Dios, ¿no? Entonces, no, buscamos la restauración del hermano, ¿no? No buscamos la difamación del hermano. Es interesante en 2 Corintios 2:5, a ver, no está acá. Creo que es el pasaje que habíamos hablado. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, dice el apóstol Pablo, a todos vosotros. Parece que esta persona habían seguido los pasos de Mateo 18. Y siguiendo los pasos de Mateo 18, esta persona se arrepiente. O sea, esto se publica en la iglesia, pero hay arrepentimiento de la persona. Se vuelve, esta persona al llegar a este punto se arrepiente. Y dice, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien tenéis ¿qué debemos hacerle? Debemos perdonarle y debemos consolarle. ¿Para qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual dice, os ruego que confirméis el amor para con el hermano. El hermano se arrepintió. O sea, fue exhortado, hubo hermanos que supieron, qué sé yo, bueno, ya está. ¿Qué queremos? ¿Queremos que se entristezca y que se deprima? ¿Qué queremos? ¿Que llore? No, hermano, se arrepintió. Ahora confirmemos el amor con el hermano. Le debemos consolar al hermano, debemos perdonar al hermano, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Ok. ¿Qué pasa si no escucha? ¿Qué pasa si no escucha? Dice, no, hermano, ese no es tu tema, no sé, no escucho. Bueno, segundo paso, debo exhortarle con 2 o 3 personas. Un principio importante acá. Mateo no dice, si no te escucha, entonces ve y busca a 3 personas y chimentá a esas 3 personas lo que pasó. Pará, que te voy a contar, porque yo quiero que vos sepas. No dice eso, Mateo. No dice que yo tengo permiso ahora de ir a publicar a otras personas lo que la persona hizo. No. Mateo dice que lo que yo debo hacer es que en el siguiente momento donde yo voy a hablar con el hermano, voy a pedir la presencia de otras 3 personas para que conste que yo lo que estoy haciendo, que le estoy pidiendo de que él se retracte, sin necesidad muchas veces de contar todos los detalles, pero que lo estoy haciendo de una forma amorosa, que estoy cumpliendo ese paso, que le estoy pidiendo, le estoy rogando que la persona se vuelva. No tengo que comentarle lo que pasó, ni es necesario, pero sí que conste, sí, que yo estoy llamándolo a él al arrepentimiento, que se vuelva, que pueda remediar ese asunto. A veces esto también es sabio, porque muchos de estos problemas tienen que ver con hermanos simplemente entre sí, hermanos que están disgustados por una u otra razón y quieren que entonces a veces nos damos cuenta que
más que Mateo 18, tiene que haber arrepentimiento de las dos personas, ¿no? Y no estar en un proceso de disciplina. Pero la cuestión es que en el segundo paso, si la persona no se arrepiente, entonces ahí intervienen ya más personas, para que quede constancia de que lo estoy llamando a arrepentimiento. Y quizás el hermano, viendo este proceso, que ya está en este proceso, se arrepiente. Y si se arrepiente, ganamos al hermano. Gloria a Dios. Terminó esto, ¿sí? No hay consecuencia. Le perdonamos, así como el Señor nos perdona. El tercer paso, si la persona ya no se arrepienta, es hablar con los ancianos de la iglesia. Entonces sí, ya habiendo dado primero, segundo paso, entonces ya intervienen los ancianos de la iglesia. Y si ya no se arrepiente, entonces hay que tratarle como a un no creyente, ya como si no fuera nuestro hermano. Esa persona sale de la iglesia. ¿Cuál es? Si dice que debemos tratarlo como un gentil y un publicano, como alguien que no es creyente, ¿cuál es ahora mi relación con esa persona? Solo tengo un punto de conexión con esa persona, es el Evangelio. Mi punto de él para hablar es hablarle del Evangelio, que se vuelva de lo que está haciendo, ¿no? Esa es mi relación con esa persona, porque es como un no creyente, como un incrédulo, ¿no? Ya no lo considero creyente. Yo sé que ustedes están pensando en muchas situaciones que le han pasado en diversas iglesias o en lugares donde hay pastores que no deberían estar en ese lugar, o sea, entiendo, pero estamos hablando, digamos, en un modelo bíblico, ¿no? Como debe ocurrir. Sí. Dejar pasar esta. Usted dice, le hablamos al hermano, luego delante. Yo no lo digo, lo dice Mateo. Dice la Biblia. Sí. Le hablamos al hermano, luego delante de 2 o 3 testigos, si no se arrepiente, luego se le comunica a los ancianos de la iglesia y ahí vuelven ellos a hablar con el hermano, sí, para corroborar eso, y luego ahí, si no se arrepiente, ahí se toma la determinación de... Sí. Ok. O sea, los ancianos vuelven a acercarse. Yo intervengo como hermano, hablo con el hermano, oro, busco al Señor, demuestro que lo amo, demuestro que con mansedumbre, con templanza, con amor. El hermano no quiere arrepentirse, busco 2 o 3 personas para que sean testigos en la segunda ocasión y termino mi tarea. Ahora se lo comunico a los pastores de la iglesia y ya es una tarea de los pastores de la iglesia, ¿sí? Ellos sabrán. ¿Se entiende, no? Quizás la persona se arrepintió, se volvió. Me voy a enterar, si la persona no se arrepintió, porque va a haber un anuncio de que esa persona... Digo esto porque como comentaba usted, que puede ser que a veces hay rispidez entre hermanos y se comunica así y la otra persona, bueno, hay que expulsarlo y en realidad por ahí fueron rispidez entre hermanos. Claro, pero la decisión no es nuestra, eso es lo que digo yo. Al final yo sigo el proceso, pero después las autoridades de la iglesia, ¿no? van a ver si eso es realmente algo para confrontar al hermano o confrontar a los 2 hermanos, no sé. Claro, están peleando entre ellas. Entonces llamamos a los 2 hermanos, que haya paz, ¿sí? Entre ustedes, y a veces lo más sabio es perdonar la ofensa, sí, ¿no? Ok. Los 2 o 3 testigos, o sea, en ese caso, ¿qué clase de personas deberían ser? O uno puede decir, cualquier hermano puede acompañarme o deberían de ser algún hermano. Puedo decirle, la cuestión es que lo que nosotros tenemos que entender es, o nosotros debemos, si nosotros estamos siendo parte de ese proceso, de no pecar nosotros contra el Señor. Nosotros no podemos difamar al hermano, ni desacreditarlo, ¿no? Porque si el hermano se arrepiente, hay perdón, punto. Quedó entre él y yo.
voy a buscar otros hermanos, pero yo no le voy a decir lo que está pasando a los hermanos. Si el día de mañana alguien viene, un hermano, y me dice, mira hermano, necesito que me acompañes para que seas testigo que yo estoy hablando con un hermano, y de la forma que lo hago, ¿sí? Pero por favor no me pidas detalles, no puedo darte detalles, simplemente quiero que vos veas lo que estoy haciendo. Entonces yo voy a volver con mi hermano, si yo ya hablé con el hermano sabe cuál es el tema, mi segunda charla va a ser, hermano, por favor, nuevamente te pido que te vuelvas, ¿sí? Que te arrepientas de esa situación, te lo digo con amor, qué sé yo. Ellos están siendo testigos de la forma, lo que estoy haciendo, las palabras, que conste en ellos toda palabra. Y luego ya, esos hermanos, obviamente mejor que sean maduros, porque si no los voy a hacer pecar, van a decir, no, hay un problema entre hermanos. Entonces sean maduros, que entiendan lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo ahora es muy importante porque usted entiende este proceso, ¿no? Ahora hay algunas excepciones a Mateo 18, de disciplina. Y vamos a ver los casos de excepción. Una persona que es divisiva. Una persona que es divisiva no llevamos los pasos de Mateo 18. ¿Por qué? Porque Mateo 18 puede ser un proceso largo. Supongamos que una persona es alcohólica. Entonces yo voy y le digo al hermano, ¿sabes qué? Te vi alcohólico, te vi que estás tomando. Hermano, por favor, volvete de esa situación. No. Y sé que el hermano se sigue alcoholizando, que sigue, y yo estoy ayudándolo a él a que se vuelva de ese pecado, ¿no? Ese proceso puede llevar un tiempo, porque puede ser que yo esté orando por el hermano, esté esperando que dé fruto, esté esperando de que él cambie su situación, y quizás al mes vuelva a hablar con él y vuelva lleva un tiempo. Mateo 18 no se resuelve en un día, puede llevar meses, depende de la circunstancia. Pero cuando una persona está causando división en la iglesia, no se aplica Mateo 18. Pero si alguno, Tito 3:10 y 11, no, está mal la cita. Tito, al hombre que cause divisiones, ¿ves? Ya no es un tipo de pecado diferente. Esa persona está pecando contra la iglesia, está tratando de dividir a la iglesia. Es una persona que tiene intenciones de dañar el cuerpo. Como hablábamos en otra oportunidad, cualquiera de nosotros recibe una ofensa y no hace de esa ofensa una causa en contra de un hermano. Soportamos la ofensa, ¿no? Pero los pastores nos llevamos muy mal con los lobos, muy mal. Entonces, una cuestión es algo interno y otra cuestión tiene que ver cuando una persona quiere dañar la iglesia. Entonces, es un divisivo. Entonces, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, como diría Henry Topilo, ¿cómo es? Deséchalo, sácalo, rápido, porque es gangrena. Rápido, porque si lo dejás va a contagiar a otros hermanos. Rápido, porque se va a generar un problema grave en la iglesia. Al divisivo o a la divisiva tiene una disciplina rápida, ¿no? Precisamente por eso. Entonces no vamos a tomarnos todo el proceso de Mateo 18, ¿no? Porque está afectando a la iglesia. Pablo dice que hay que sacarlo rápido. Hay cierta urgencia en este mandamiento, ¿no? A diferencia de otros. ¿Esta división cambia o directamente lo saca? No, si una persona está causando división, o sea, generalmente cuando una persona se conflictúa, ¿sí? Puede reaccionar de muchas maneras. Entonces, generalmente, si no es una persona madura, si no es un creyente, lo que va a tratar es de generar problemas, ¿no?
Eso como el que quería entrar en la MacArthur, lo sacan con la policía, ¿no? Entonces, hay gente que quiere causar división, gente que está murmurando contra las autoridades de la iglesia, que está llamando a los hermanos, está tratando de generar una división. No lo podés dejar, no lo debés dejar, ¿no? Ahora, si vos hablás con un hermano y el hermano le decís, mirá, hermano, lo que estás haciendo es murmuración, lo que estás haciendo es divisivo, y la persona dice, ok, lo entiendo, me arrepiento, no lo voy a hacer más. No me di cuenta, mandé un par de mensajes, lo publiqué en el Facebook, lo publiqué en WhatsApp, hablé con todos, pero fue un error, me di cuenta ahora, ¿no? Me equivoqué. Ok, hermano, ok, lo creemos. La segunda vez que lo hace, ya fuiste advertido. No va a haber una tercera. No va a haber una tercera, ¿no? Eso es algo rápido. Esa persona tiene intenciones de dañar la iglesia. Diferente cuando una persona se va, cuando una persona por ahí se conflictúa y nada más, dice, bueno, me enojé, me voy de la iglesia. Pero hay personas que son diabólicas en ese sentido, ¿no? Sí, son irrefrenables, ¿no? Entonces se encarnizan con la situación. Recuerdo en Capital, hablaba el otro día, el miércoles, habían unos hermanos nuevos también. Bueno, ya que lo dije acá, lo digo allá, era el hermano Leonel y su hermano es Kelvin. Estábamos en un proceso de disciplina y había unos hermanos que estaban generando todo este problema y ellos vinieron a casa y dijeron, pastor, ¿cómo puede ser esta situación? ¿Cómo? O sea, la gente se afecta emocionalmente en la situación. Pero no, hermano, tranquilo. O sea, tenemos que hacer lo que la Biblia nos manda hacer. Entonces, saber que si alguien tiene un problema dentro de la iglesia, va a ser ayudado, va a ser aconsejado, va a ser amado. Pero alguien que quiere dañar la iglesia, no. Esa persona va a ser rápidamente quitada de la iglesia. Que murmuran, que buscan generar problemas dentro de la iglesia, no. O sea, Pablo nos manda a sacarlo rápidamente. Otro caso que es una excepción son con los pastores. Con un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Ya este hombre fue considerado una persona irreprensible, ¿no? No vamos a admitir que alguien vaya a hacer Mateo 18 con él, ¿se entiende? O sea, ¿sabe qué? Vengo a su casa, vengo acá a reprenderlo, usted que se arrepienta, y ahora vine con 3 hermanos para que usted... No, es un anciano. Es una persona que fue considerada irreprensible. Puede pecar y puede hacerse el proceso de Mateo 18. Pero cuidado, no tomamos una acusación a lo ligera de un hombre que entendemos que es piadoso. ¿Se entiende, no? Entonces, con un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, ¿no? Pero si el anciano persiste en pecar, reprenderlo delante de todos para que los demás también teman. Y también se lo puede quitar, puede llegar al punto de que quizás no ser expulsado, pero sí dejar de ser irreprensible. Se arrepintió, adulteró, se arrepintió, sigue siendo nuestro hermano, sigue siendo miembro de la iglesia, pero ya no es pastor, porque ya dejó de cumplir los requisitos para ser pastor. Ya no es más pastor, es nuestro hermano, está arrepentido, no lo vamos a sacar de la membresía, ¿no? Pero ya no es más pastor, ¿sí? O diácono, ¿no? Esa es la diferencia. No puede ejercer ningún cargo en la iglesia de autoridad. Eso generalmente, miren, yo he visto casos donde el hombre era un hombre verdaderamente piadoso y el hombre pecó. Conozco un caso, no acá en Estados Unidos, al hombre lo encontraron que se había alcoholizado y lo sacaron del ministerio. Pero después, quizás por el testimonio, quizás fue una cuestión, o la persona se desacredita, pero muchas veces la iglesia a veces
restaura a esa persona y permite, depende del caso, depende de la circunstancia, puede ser que esa persona, la iglesia lo respalde nuevamente para ejercer quizás un ministerio de enseñanza, quizás alguna otra tarea dentro de la iglesia, ¿sí? Pero eso queda librado eso es algo de la iglesia, ¿sí? Hay pastores que han sido restituidos, pero no es, o sea, si hay otras personas que cumplen los requisitos de ser pastor, otra persona tiene que ser pastor, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, donde hay iglesias que hay un solo pastor y realmente esa persona cometió un pecado y bueno, y después, pero obviamente tiene que ser apartado del ministerio inmediatamente, ¿sí? Tiene que ser quitado. Ahora, ¿quién disciplina un pastor? El pastor, digamos, es la cabeza visible de la iglesia, y sobre él, ¿quién lo disciplina? Porque generalmente los pastores no, los que yo conozco, por ahí no tienen alguien a quien ellos rindan cuenta. Entonces, por ahí el pastor, nadie lo puede disciplinar o hace lo que quiere. En este caso, ¿cómo se manejaría? Bueno, eso lo vamos a ver ahora en la próxima clase que habla acerca del gobierno de la iglesia. Cada vez que nosotros vemos, tanto en Tito y en muchos otros pasajes, se habla de ancianos, no se habla de un anciano, se habla de un pastor, ¿sí? Se habla de una pluralidad de ancianos. Entonces, en una iglesia debe haber 2 o más pastores y diáconos, ¿no? Luego vamos a ver esto. Entonces, nosotros por ejemplo, como iglesia, siempre entendimos que era necesario de llamar a otras personas al ministerio y que no hubiese solo un pastor, ¿no? Entonces, en nuestro caso hay un pastor y diáconos, y en algún tiempo más habrá, si hay personas que cumplen los requisitos, habrá más pastores. Entonces, eso es lo que forman el cuerpo de gobierno de la iglesia y son los que pueden disciplinar a un pastor, ¿no? O sea, si hoy yo pecaría, el cuerpo de ancianos y pastores, o sea, el pastor Marcelo y los diáconos, pueden hacer ese proceso conmigo y comunicarlo a la iglesia, ¿se entiende? Y yo dejaría de cumplir mis funciones como pastor. O sea, pero sí es cierto de que hay pastores que evitan el que haya otras personas en el ministerio, principalmente para que no sean observados, ni que haya otra persona que pueda hacer un proceso de disciplina con él. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, sí. Igual algo que hablar una vez con usted, que tarde o temprano sea autónoma la congregación, la iglesia, tarde o temprano Dios lo saca a luz y se ve eso, aunque quieran taparlo, ¿no? Sí, o sea, nosotros conocemos muchos modelos de iglesias enfermizas. Nosotros no tenemos un modelo de iglesia episcopal. El modelo de iglesia episcopal, que no es bíblico, que es católico, esta idea de que acá hay un pastor, otro pastor, y la organización tiene un papa que dirige a los otros pastores, y eso la iglesia es autónoma. No hay otra autoridad sobre la iglesia. La iglesia es autónoma, y los bautistas generalmente hacen mucho énfasis en eso. La iglesia es autónoma, no tenemos a alguien sobre. La autoridad de la iglesia son sus pastores y el gobierno de la iglesia. Entonces, la iglesia es autónoma. Entonces, no tenemos un modelo episcopal. Esta idea, por ejemplo, esto es mucho de los pentecostales, que los pentecostales tienen 2 o 3 pastores, un presbítero, un pastor de zona. Eso no es un modelo bíblico, es un modelo católico, ¿no? Las iglesias bautistas son iglesias autónomas. Y incluso usted cuando va a la conferencia, en la convención bautista, no hay autoridades zonales, no existe eso. Son pastores que trabajamos en comunión unos con otros, pero no hay ninguno sobre otro pastor. Es simplemente un lugar de fraternidad, pero no hay otro pastor pero sí el gobierno de la iglesia, ¿no? Y el pastor debe procurar de que haya una pluralidad de personas en el ministerio para que él mismo sea observado, ¿sí? Y él mismo sea corregido si tiene que ser corregido, ¿no? Luego lo vamos a ver, de todas maneras, lo vamos a ver luego, lo que significa, cómo se compone el cuerpo pastoral, y hay un primero
un primus inter pares. O sea, hay un primero entre iguales. Eso siempre va a ocurrir, ¿no? En todo ministerio. O sea, esta idea somos todos iguales. O sea, si hubiese 5 pastores, los 5 pastores somos pastores con la misma autoridad, pero hay uno que es primero entre iguales, debido, no sé, que es el pastor maestro, ¿sí? Que lleva el liderazgo, ¿sí? Quizás porque es fundador de la iglesia. Lo vemos en cada ministerio, ¿no? Lo vemos en el pastor, por ejemplo, en la iglesia de Grace son 38 pastores, pero el pastor MacArthur es el primero entre iguales. Y así cada ministerio que usted ve va a ver que hay un pastor que es como el primero entre iguales. Es igual a los demás, pero es primero en el sentido de que tiene más influencia, más ascendencia, quizás más experiencia que las otras personas, y eso genera un liderazgo. ¿Se entiende? Pero no significa que esa persona es más que otro pastor, sino que está cumpliendo un rol diferente dentro del pastorado. ¿Se entiende? ¿No? Bien. Y otro caso es un perezoso. Acá el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicense, él había hablado de la venida del Señor, que la venida del Señor era inminente. Entonces parece que algunas personas dejaron de trabajar, porque dijeron, si el Señor viene, ¿para qué vamos a levantarnos mañana a trabajar? Mejor dediquémonos, al mediodía nos levantamos, arrancamos con el evangelismo y así. Y bueno, algunos entendiendo mal, teniendo una mala comprensión de esto, estaban en un pecado de ser perezosos. Pero ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de la manera que, bueno, ahí habla, y luego dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Ahora, ¿cómo hay que tratar a ese hermano? ¿Como un publicano? ¿Como un gentil? No. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no lo juntéis con él. No nos vamos a juntarnos con él, porque anda desordenadamente. ¿Para qué? Para que se avergüence y se vuelva de su pecado, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Es mi hermano. No entiende, es inmaduro, le falta doctrina, necesitamos trabajar más con él, lo exhortamos, pero es nuestro hermano. No es un enemigo, no es un gentil, no es un publicano. No tratamos, no disciplinamos a las personas de igual manera, no todos los casos son igual. Depende de cada circunstancia. Entonces, vemos que no todo caso es igual. 5. ¿Con qué actitudes debemos proceder? Bueno, buscando la reconciliación. Siempre buscamos ganar al hermano, esa es nuestra motivación. No queremos venganza, no queremos difamar al hermano. Lo que queremos es que el hermano se restaure. Manteniendo mansedumbre, esto es importante. ¿Por qué? Porque también somos pecadores, así que debemos mantener mansedumbre, no somos mejores ni superiores, hay que reconocer que debemos ser humildes. Cultivando la humildad. Mateo 7:5, hipócritas. Algunos citan este pasaje para decir que nosotros no debemos juzgar, y no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice que sí debemos juzgar al hermano, pero antes de juzgarlo y de ayudarle a sacar la paja de su ojo, tenemos que sacar la viga. Pero una vez que sacamos la viga de nuestro ojo, ¿qué debemos hacer? Ayudar a sacar la paja de nuestro hermano, ¿no? Este es un pasaje que a mí muchas veces pienso, porque sigue diciendo este pasaje, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
Muchas veces yo me he preguntado si vale la pena corregir a una persona que, por ejemplo, no es creyente, ¿no? Que puede estar dentro de la iglesia. Porque entrar en este proceso de corregir a una persona, a veces puede ser que la persona ahora se convierte en un enemigo, ¿no? Generalmente es así. Las personas que han salido acá con un proceso de disciplina, yo soy su enemigo, ¿sí? Ocurre eso, y a veces uno debe pensar esto y decir si vale la pena, en realidad, obviamente sí lo debemos hacer si es en la iglesia, pero es muy posible que entremos, nos encerremos en problemas personales, donde ya la persona ahora tiene un problema personal con vos, que es el que ha llevado este proceso de disciplina. Pero es así, lo debemos hacer de todas maneras. Ok. El punto es que el mandato está ahí y debemos hacerlo. Otra cosa que es muy importante es explicando los pasos con amor y paciencia. Mateo 18, 15, 20 y Gálatas. O sea, nosotros nos podemos ir a un hermano que no sabe lo que estamos haciendo y vengo y le digo, hermano, vos sabés que yo te vi tal cosa que estabas haciendo, te deberías arrepentir. Me voy, al rato vuelvo con 3 personas y digo, mirá, ¿sabés qué? ¿Viste que yo te dije? Y el hermano no sabe ni lo que estoy haciendo. Lo que va a tomar es que lo estoy atacando y lo que va a hacer es va a responder mal a eso, ¿sí? ¿No? Entonces tengo que explicar lo que estoy haciendo, ¿no? Que la persona sepa, mirá, hermano, ¿sí? Yo después que termino de hablar, quiero que vuelvas, que te restaures, que quiero esa atención para vos, pero mirá, si vos no me haces, si vos no respondés a esto, voy a venir con 3 hermanos más, ¿no? Que sepa lo que estoy haciendo. Y quizás a la noche me llame y me diga, hermano, tenés razón, me arrepiento, pero entonces, ¿se entiende? Pero debo explicar lo que estoy haciendo, ¿no? Los pasos que estoy siguiendo. Ninguno de ustedes va a decir, no sé, un hermano vino a hablar, después vino a hablar con 3, ahora resulta que, no sé, me van a sacar de la iglesia. No funciona de esa manera, ¿no? Es un proceso. Nadie va a ser sorprendido en una disciplina a menos que se rehúse claramente a arrepentirse de lo que está haciendo, ¿no? Si una persona es divisiva y no se arrepiente, divisiva, bueno, sepa que va a ser quitado de la iglesia. Si una persona está no sé, se emborracha o se droga y es miembro de la iglesia, y bueno, al final va a ser quitado de la iglesia. Vamos a tratar de ayudarlo, de restaurarlo, de hacer todo lo que podamos, pero al final, si persiste en el pecado, lo vamos a quitar de la iglesia, de la membresía de la iglesia. Amén. Así que bueno, debemos explicarlo. Y obviamente estamos confiados y animados por el Señor. Esto es importante, hermano. Hay un pasaje que nosotros escuchamos citar muchas veces mal, donde 2 o 3 están reunidos, allí estaré yo. Y ese pasaje que es muchas veces citado cuando hay pocas personas en la iglesia, entonces dice, bueno, somos 2 o 3, el Señor está con nosotros. Ese es un pasaje que está dentro del contexto de Mateo 18. Porque el Señor sabe la difícil tarea que es de confrontar al pecador para que se regrese. El Señor sabe que es difícil y el Señor sabe que es una situación donde muchas personas no quieren estar. No quieren estar. Muchas veces ustedes saben cosas y dicen, mejor ni digo, porque me voy a ganar un enemigo, porque no quiero hacerlo, porque no me sale, ¿cómo lo voy a hacer? Prefiero desobedecer al Señor y no hacerlo. El Señor sabe lo difícil de eso, pero tenemos un ánimo. Tenemos el ánimo de saber que cuando nosotros estamos en la tarea de poder restaurar a una persona en la comunión con la iglesia, en que pare su carrera hacia el infierno, entonces el Señor dice, ¿saben qué? Cuando 2 o 3 se reúnan con este propósito, yo voy a ir con ustedes. Yo voy a estar en medio de ustedes. Ánimo. De una forma especial, el Señor nos acompaña en esta tarea de hacer que el pecador se vuelva.
¿no? Entonces eso es de mucho ánimo para nosotros. ¿Cuánto tiempo debe pasar para los pasos? ¿En un día lo podemos hacer? ¿Los 4 pasos de Mateo 18? Bueno, depende del pecado, depende de la circunstancia. Pero lo sabio obviamente es tener paciencia en estas circunstancias. Oramos esperando, incluso en el momento que vamos a anunciar la disciplina, esperamos que en el último momento la persona pueda arrepentirse, ver a ver si vinieron a la iglesia y si vinieron que estén arrepentidos y que esto pueda terminar antes de ser anunciado. Así que debemos dar tiempo para que haya un arrepentimiento. Un proceso rápido no da proceso a reflexión, ¿no? Pero tampoco tan lento que perdamos la oportunidad de que la persona realmente se arrepienta de su pecado. Por ejemplo, no sé, conocemos 2 jóvenes que están en fornicación. Hablamos, son novios, ¿no? Hablamos. Ok, hablo con ellos. Dentro de 2 meses, voy a volver a hablar con ellos. Dentro de 2 meses ya se fueron a vivir juntos. Y espero 2 meses más, ya está embarazada. La 4ª vez que voy, ya se casaron y dijeron, ya nos arrepentimos. No, perdimos la oportunidad de haberlo corregido cuando debemos haberlo corregido. Entonces depende del pecado. ¿Se entiende? La urgencia de esa corrección para que la persona se arrepienta, ¿no? Entonces hay que tener presente esto. Entonces por ahí hay casos de que es máximo 1 mes donde es este proceso. Y hay otros donde se tarda mucho tiempo en este proceso. ¿Por cuáles pecados debemos aplicar la disciplina? Bueno, por cualquier pecado no arrepentido, que no haya arrepentimiento. Acá Mateo no menciona ningún pecado en particular, es cualquier pecado en el cual la persona no se arrepienta. Y obviamente la disciplina tiene que ver con que la persona le duela, no va a ser algo que le cause gozo, pero es para que ese dolor le haga regresar a la santidad, que es lo que intentamos hacer. ¿Cómo debemos reaccionar si se arrepiente? Uy, se arrepintió, qué lástima, lo queríamos. No. No, yo quería que no se arrepienta. No. Nos gozamos. Nos debe dar alegría. Debemos ayudarnos todos a vivir en santidad, ¿no? Animándonos los unos a los otros en esto. Bien, ¿alguna pregunta o algo que quieran comentar? 2. Una, ¿de dónde saca los pentecostales la disciplina que uno conoce, que lo sienta en el fondo? O sea, ¿hay un texto o de dónde lo sacan? No, lo hacen así. O sea, a veces cuando nosotros podemos poner nuestras propias reglas dentro de la iglesia, ¿no? Y podemos decir cómo nosotros nos vamos a conducir, pero dejamos de ser una iglesia bíblica cuando nosotros ponemos nuestras propias reglas. Y el Señor no va a estar con nosotros en eso, ¿no? Si yo aplico algo que la Biblia no dice, eso es legalismo. Si yo a una persona que está haciendo algo y ahora la siento atrás y le digo, lo que estoy tratando es no que esa persona crezca en santidad, lo que estoy tratando es que esa persona pague por lo que hizo, que haya una tristeza, que haya vergüenza. Eso, Dios no nos trata así a nosotros. No es así, no es lo que debemos hacer. Ahora, muchas iglesias hacen cosas que no son bíblicas. Bueno, en la iglesia donde yo crecí no había disciplina, ¿no? Pero yo desde que me convertí entendí eso. Miren, cuando yo era nuevo en la iglesia tendría un par de meses. La iglesia era pequeña y
en ese tiempo había una función de presidente de jóvenes. Era una persona que estaba delante de los jóvenes. Así que al poquito tiempo me designaron ahí como presidente de jóvenes. Y la persona que me había traído a mí al Señor, el que me había traído a la iglesia, el que me había compartido de parte del Señor, un día me dice, ¿sabes qué? Quiero contarte algo. Me dice, vos sabés que caí en pecado y estoy en pecado con la esposa de un hermano. Ok. Habla, me lo cuenta. Le digo, bueno, ahora vamos a ir con el pastor para que vos le cuentes. No, pero vos no sos mi amigo. Precisamente porque soy tu amigo, ¿sí? Ahora vamos a ir y vamos a hablar y vos vas a ayudarte a pedir perdón a esa persona. Es eso lo que debemos hacer, ¿no? Y todos entendemos que debemos hacer eso. Pero después, en esa iglesia no se disciplinaba. No se disciplinaba a nadie. Porque me acuerdo que el pastor tenía una anécdota. El pastor tenía, y conocí varios, porque los pentecostales generalmente son pragmáticos. Es de acuerdo a su experiencia, a la experiencia que tuvieron. Entonces, si la Biblia dice algo, pero después ellos experimentaron una cosa diferente, ya no le hacen más caso a la Biblia, le hacen caso a su experiencia, ¿no? Entonces yo me acuerdo de que el pastor decía, no, porque yo, cuando comenzó la iglesia, era verdad, disciplinó a la mamá, porque la mamá había tenido un caso de adulterio con otro hombre y era miembro de la iglesia, ¿no? La disciplinó. Y si después me arrepentí con el tiempo, porque mi mamá no la debería haber disciplinado, porque ahora tengo paz con mi mamá y me llevó bien, entonces de ahí no disciplinó, la disciplina no se practicó nunca más en la iglesia. Era un desastre. Era un desastre, ¿sí? El que servía la Santa Cena andaba con 2 o 3, o sea, desastre, ¿no? Pero el amor por sobre todo, ¿no? Eran como los corintios, estaban orgullosos de ser una iglesia tolerante, amorosa, inclusiva, ¿no? Bueno, eso ocurre cuando nos apartamos de las Escrituras, ¿no? Entonces, este caso de decir, bueno, a mí me parece que usted tiene, o sea, yo decido lo que debo hacer, usted, no, eso no es bíblico. Y la segunda, que por ahí salimos de esto, pero sí. ¿Cómo actuaríamos con una persona que no es cristiana y conocemos que está haciendo mal? ¿Cómo actuaríamos con esa persona? Porque no se aplicaría esto, ¿no? Obvio que no. No sé, si no es cristiano, o sea, lo que sabemos a quién le tenemos que aplicar Mateo 18. Estamos hablando de los miembros de la iglesia. Sí, por eso le digo, salimos del tema, pero, o sea, me surgió esa pregunta. Una persona o un familiar o alguien cercano que nosotros sabemos que está haciendo mal, ¿cómo actuaríamos? Lo que pasa es que si alguien no es cristiano, el pecado no es pecado para ellos. El mundo lo que es malo lo llama bueno y lo que es bueno lo llama malo. ¿Sí? Hoy vemos, yo conozco personas que los jóvenes ya casarse, juntarse, y hasta lo que dure el amor, digamos. Si al año ya no se gustan más, ya listo, se separaron, ¿no? Ahora, el problema es cuando eso implica a un creyente, cuando eso está dentro de nuestra casa y tenemos un hijo que está haciendo eso dentro de nuestra casa, bueno, ahí ya tenemos un problema, porque ya afecta, más si es un pastor, el gobierno, ¿no? El que no gobierna su casa no puede gobernar la iglesia. Entonces, hay otras implicaciones. Sí. Por eso les preguntaba, sé que salimos del tema, pero bueno, porque por ahí no, si alguien no es creyente, si no tiene, o sea, si la persona no teme al Señor, no quiere agradar al Señor, o sea, no va a tener ninguna motivación por vivir un camino de santidad. ¿De qué? Si no hay, ellos están, o sea, alguien que no es creyente está ciego, está muerto espiritualmente, o sea, no va a tener ningún efecto lo que yo le pueda decir. Lo va a ver como locura lo que estamos haciendo. Nada más, sí. Y si en caso del no cristiano, por ejemplo,
haciendo es correcto. En caso de Si que me no pregunta creyente si te lo que está pregunte, te haciendo es dice, correcto, claro, obviamente le ahí- vamos a dar un... Ahí sí podemos. Oh, claro, sí, le vamos a dar un consejo bíblico, sí. Allá. ¿Quién empezó? Volviendo a lo que es la disciplina o expulsión, ¿no? Si una persona es expulsada de la iglesia, a su vez después se arrepiente, puede volver de vuelta. Es el punto, sí, es el punto. El punto es que se arrepienta. O sea, la disciplina es para que esa persona recapacite y entiende. Hemos tenido nosotros casos de personas que han sido expulsadas y que han vuelto y que la hemos vuelto a expulsar y que no. Sí, hemos tenido, sí. Sí. ¿Alguien más? Levante la mano. Yo tuve compañeros que estaban en ese proceso de separarse porque se engañaban unos a otros, ¿no? Pero después se restauraron los matrimonios porque yo le empecé a decir cosas que ellos ni se esperaban. Y le dije, mira que hay un Dios que te ve, que nos ve, y te tenés que arrepentir porque primero que vos tenés la familia, tenés tus hijos, le decía. Puede venir consecuencias sobre todo esto porque es pecado. Y bueno, tomaron la palabra y se restauraron los matrimonios. Puede ser lo que dice el hermano, puede ser que gente que no es creyente quieren vivir una vida, o sea, el matrimonio fue creado por Dios y es Dios el que sabe cómo funciona el matrimonio. Y si un matrimonio va a funcionar con las reglas de Dios. Así que si alguien no las conoce y nosotros se las podemos decir y aún no siendo cristiano obedece, entonces va a tener un buen matrimonio, ¿no? Amén. A veces no. Amén. Sí, dentro de la congregación es indistinto si es miembro, o sea, si yo veo un hermano... No, si no es miembro, no es miembro. No sé, aunque él se esté congregando, no es... Si es una persona, o sea, por eso digo, hay circunstancias y circunstancias. Nosotros hemos tenido casos donde, por ejemplo, habían personas jóvenes que estaban juntados y había circunstancias, pero esas personas estaban haciendo los papeles, estaban procurando poner las cosas en orden. O sea, uno entiende de que hay un proceso, ¿se entiende, no? Entonces uno entiende eso. Otra cosa distinta cuando la persona está pecando deliberadamente, ¿sí? Y o sea, hay orgullo de lo que está haciendo. ¿Se entiende, no? Entonces, ahora, si no es miembro de la iglesia, si no es, ¿de dónde lo vamos a sacar si no es miembro? O sea, puede ser... Hay gente que asista a la iglesia, puede asistir al culto, puede escuchar, pero no es miembro de la iglesia. Si es un miembro de la iglesia, sí lo podemos sacar de la membresía, ¿no? Pero no, si no es un miembro de la iglesia, ¿de dónde lo vamos a sacar? Por eso es importante que haya una clara diferencia. Por eso nosotros constantemente a las personas que nos visitan 2 o 3 veces, 4, le preguntamos, ¿usted es miembro de una iglesia? No. Usted debería ser miembro de una iglesia. Le animamos a que hacemos fácil el que se haga miembro de la iglesia, ¿no? Y si después se quiere ir de la membresía, también entienda que va a ser fácil el que si no quiere venir más. No, hay casos de hermanos también, de iglesias, que han ido a iglesias reformadas, que por ejemplo tienen este modelo de que vos tenés que confesar, o que el tema de la membresía es una cuestión, no sé, como legal, ¿no? O sea, te mandan a personas como cartas documento que tenés que volverte, que no te tenés... O sea, una cosa así como muy rígida, muy legalista. No, si la persona no quiere venir a la iglesia, no quiere ser más miembro de la iglesia, no es más miembro de la iglesia, ¿no? O sea, la persona debe desear ser miembro. No es que hacemos de la membresía una especie de cautiverio. No es así, ¿no? Una pregunta, pastor. El pecado del chisme, chismoso, ¿entra dentro de los divisionistas? Alguien que vive descubriendo desnudeces de los hermanos. Si es murmurador, sí.
¿Entra dentro de los divisionistas? ¿De un divisor? No, depende. A ver. Y depende. Si el hermano es chismoso, depende. Chismoso hablo de descubrir desnudez en los hermanos, continuamente descubriendo desnudez, quiero decir cosas que los hermanos tienen, por ahí, este tiene esto, tiene el otro. Bueno, lo que nosotros debemos hacer como creyentes es reprenderlo inmediatamente y no prestarle oído y decirle. Ahora, si esa persona lo que está tratando es de dividir la iglesia, o sea, por ahí es chismoso porque es chismoso y puede terminar siendo expulsado porque es chismoso. O sea, vamos a ver, está chismeando una vez, 2 veces, seguimos todo el proceso de Mateo 18, hermano, sigue siendo lengua larga, lo sacamos, ¿sí? O sea, va a seguir, si no entiende que está en pecado. Pero otra cosa es de que esa persona tenga intención de dividir la iglesia, ya está chismeando contra las autoridades de la iglesia, está hablando mal en contra de la iglesia, está yendo a hermanos a decirle, no, mirá la iglesia esto, mirá yo creo esto, y vos ese es un divisor. Ese es alguien lo que está buscando es traer conflictos dentro de la iglesia, ¿sí? Ese es un divisor. También puede ser que esté buscando no la división de la iglesia, pero sí el pleito entre hermanos, divisor entre hermanos. Va y le cuento, en la cárcel eso se llama comer la oreja. Voy y te como la oreja, te digo, no, mirá aquel, ¿sí? Entonces hago explotar este con aquel. Entonces eso es muy de la gente del mundo. Entonces sí debemos corregirlo. Usted no debe escuchar a una persona que, si alguien dice, te voy a contar algo, primero, ¿me va a edificar? ¿Es importante? ¿Sí? La persona, o sea, lo que me vas a decir, la persona lo sabe. Si me venís con un chisme, ni me digas nada. O sea, ni me digas nada. Entonces, bueno, nosotros mismos tenemos que ayudar a la persona que se santifique. Y si vemos que tiene una práctica así, sí, hermano, debemos intervenir y debemos, si la persona no deja de ser chismoso, Mateo 18 no dice a los chismosos no, a los chismosos también, o sea, el que no se arrepienta, se hace ese proceso de Mateo 18. Amén. ¿Ninguna pregunta más? Ok, oramos entonces y nos despedimos, ¿sí? Voy a pedir